first visitation of my Baptist church, that civil engineer who felt like his hands was going to blow off, his gift of word of knowledge and discerning of spirits was great, much greater than mine. Y le digo, esa primera experiencia en aquella iglesia bautista, un ingeniero civil que hasta le temblaban las manos, sus experiencias, su don de ciencia, palabra de ciencia, era mayor que el mío. I also learned También aprendí that it's important not to be threatened by very gifted people that God has given you. que es importante usted no sentirse amenazado por personas con muchos dones que Dios le haya dado a usted. To welcome them, to bless them, and not to drive them away. Sino mejor darle la bienvenida, abrazarlos y no tratar de expulsarlos. I not only believe in impartation, but I believe in the biblical truth that God's people sometimes perish because of a lack of knowledge. Y no solamente en la impartición, yo creo, sino también lo que dice la palabra, que el pueblo perece por falta de conocimiento. I believe in the Word and Spirit, Así que yo creo en la palabra y en el espíritu, power and integrity, en el poder y en la integridad, go low to go high. que hay que ir hacia abajo para luego subir. Pride becomes a barrier and humility keeps the door open to greater things. Que el orgullo se convierte en una barrera, pero la humildad le mantiene la puerta abierta para ir a cosas mayores. And I believe that there's a connection between what we see and what we understand. Y creo que también hay una conexión entre lo que vemos y aquello que entendemos. I not only believe in the value of both word and spirit, Y no solamente creo en el valor de la palabra y del espíritu, but I also believe in the importance of emotion and mind. pero también creo en la importancia de la emoción y de la mente. I'm not anti-intellectual, Yo no soy anti-intelectual, but I am very much pro-supernatural. pero sí soy muy pro sobrenatural. And the mind is a good thing when it's brought under the power and influence of the Spirit. Y la mente es algo bueno cuando está bajo el poder y la influencia del espíritu. And that our understanding can bring us into a greater realm of faith more than our emotion can. Y nuestro entendimiento nos puede llevar a un ámbito más amplio de la fe de lo que puede hacer nuestra emoción. There has been a few countries I've been in He ido a unos países where I actually had to dial down the crowd to make it easier for them to get healed. que hasta tuve que buscar que el pueblo se calmara un poco para que fuera más fácil que ellos fueran sanos. Because it was as if they were striving. Porque era como que si ellos estaban tratando ellos mismos de If they impulsarse. could only pray hard enough, if they only become emotional enough, then God might heal them, or God would heal them if they could do that. Tratando de que si ellos oraban lo suficientemente fuerte o se ponían lo suficientemente emocionales, quizás entonces Dios les iba a sanar. I found it was easier for them to get healed if I could move them from the striving Y noté que era más fácil que ellos lograran ser sanos si yo podía llevarlos de ese estar luchando to the peace a que tuvieran of paz, an expectant it's going to happen. con la certeza de que sí va a ocurrir. But that expectancy, it's going to happen. Pero esa expectativa de que sí va a ocurrir, A lot is dependent upon their understanding. mucho de ello depende del entendimiento que tengan. I believe that all 5 office gifts, apostles, prophets, evangelists, pastors, and teachers, Yo creo que las 5 oficinas ministeriales, el apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, in their own way, have the same objective, de su manera particular todos tienen el mismo objetivo, and that is to equip the saints for the work of ministry. y es equipar a los santos para la obra del ministerio. The church is better at the first half of the Great Commission in Matthew 28:18 through 20. Pero la iglesia hace mejor la primera parte de la Gran Comisión de Mateo 28 than it has been at the second half of the Great Commission. de lo que hace con la segunda parte de esa Gran Comisión. Go into all the world and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Que es ir por todo el mundo haciendo discípulos, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And a lot of groups would like to put a period there, Y muchos grupos le gustaría poner allí un punto, but there's no period there. pero ahí eso no es punto y corrido.
It says, and teaching them Y sigue diciendo, y enseñándoles to obey all things whatsoever I've commanded you. a que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. And lo, I'm with you to the end of the age. Y he aquí estoy con vosotros hasta el fin del tiempo. Teaching them to, different translations say, observe, obey, do all things whatsoever I've commanded you. Distintas traducciones dicen observar, hacer, poner por obra todas las cosas que yo os he mandado hacer. Healing and deliverance Sanidad y liberación are at the top of the list. están en lo primero de esa lista. When you look at the Great Commission, Cuando usted mira la gran comisión in light of the commission of the 12 y lo mira a la vista de la comisión de los 12 and the 70 or the 72, y de aquellos 70 o los 72, it gives us a paradigm or a way of understanding what he means in the commission. nos da un paradigma, una manera de entender lo que él quiso decir con esa comisión. It's in the understanding of the 12 and the 72 that we understand the greatness of the Great Commission. Al entender los 12 y los 72 es que entendemos qué tan grande es esa gran comisión. Heal the sick. Sana a los enfermos. I give you authority over demons Te doy autoridad sobre los demonios and power to heal the sick. y poder para sanar los enfermos. Paul's understanding of the gospel Pablo entendía el Evangelio, is amazing in the 15th chapter, algo impresionante en el capítulo 15, where he said, all the way from Jerusalem to Illyricum, I have, some translations say, fully preached the gospel. que dice que desde Jerusalén y por doquier, algunas traducciones dicen, he predicado el Evangelio total o plenamente. But in the Greek, Pero en el griego, the word preached is not there at all. la palabra predicar allí no está incluida para nada. It's missing. Es más, The falta. translators added that Los traductores fueron quienes pusieron eso for it to make more sense to them. para que tuviera más sentido. Because within our Protestant tradition, Porque en nuestra tradición protestante, everything's so connected to the preaching of the word. todo está tan conectado con la prédica de la palabra. But what he really said was from Illyricum all the way, from Jerusalem all the way to Illyricum, I have filled up or I have fulfilled the gospel. Pero en verdad lo que está diciendo allí es que desde Jerusalén y por doquier lo que he hecho es que yo he cumplido el Evangelio. To think about how, and because before he said how he had led the Gentiles to the Lord through by what he had said and done, by the power of signs and wonders. Porque anteriormente había dicho que él había guiado a los gentiles al Evangelio por el poder del Evangelio, lo que él había hecho y predicado o dicho a través de señales y milagros. The gospel that John the Baptist, Jesus Christ, Juan el Bautista, Jesucristo, Philip, Felipe, Paul, Pablo, Peter, Pedro, the gospel they preached el Evangelio que ellos predicaron was the gospel of the kingdom. es el Evangelio del reino, That the power of God is now made at hand because of Jesus coming. del poder de Dios que ahora había venido porque Jesús llegó. And the gospel of the kingdom was not just about forgiveness of Y el- sins and getting to go to heaven. Y el Evangelio del reino no es solamente el perdón de los pecados y que ahora usted puede ir al cielo, It was the gospel of the announcement of the new covenant has now come upon God's people. sino es el Evangelio que anuncia que un nuevo pacto ahora había venido al pueblo de Dios. That what Moses had desired now is possible. Lo que Moisés había deseado ahora era posible. I would that all of God's people could prophesy, he said. Yo quisiera que todo el pueblo de Dios profetizara, dijo él. And Paul picks up on that in 1 Corinthians 12 through 14. Y sigue Pablo con eso en 1 de Corintios 12, 14. And he says, I don't want you to be ignorant about spiritual gifts. Dijo él, no quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. He wants us to desire spiritual gifts. Y él quiere que nosotros deseemos esos dones espirituales. And notice it's a plural, not a singular. Y note usted que es en sentido plural, no singular. The thinking that we only have one spiritual gift, discover your gift. No, don't discover your gift. Realize you have the gift of the Holy Spirit. He's got all of them. Ahora, ese pensamiento de que usted tiene un don del Espíritu Santo, que usted debe de descubrir ese don, no. Piense que es el don del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo tiene todos los dones en él. So you have the potential to move
many gifts. Entonces usted tiene el potencial de moverse en muchos dones. And because we can move in many gifts, Y porque podemos movernos en muchos dones, we need to have a better understanding of the relationship between gifts and offices. tenemos que tener un entendimiento mejor de la relación entre los dones y las oficinas. In the 28th verse of the 12th chapter of 1 Corinthians, En el versículo 28 del capítulo 12 de Primera de Corintios, Paul asks rhetorical questions that demand the answer no. Pablo hace unas preguntas retóricas que su respuesta es no. Are all prophets? Are all apostles? Are all prophets? Pregunta a él, ¿son todos profetas? ¿Son todos apóstoles? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? ¿Todos operan milagros? ¿Todos tienen dones de sanidad? And the answer is no. Y la respuesta es no. Not everybody's an apostle. No todo el mundo es un apóstol. Not everybody's a prophet. Y no todo el mundo es profeta. I believe that there are offices of healers and workers of miracles. Yo creo que sí hay oficinas de los que hacen milagros y hacen sanidades. It's really interesting in that context where after apostles and prophets, the next office Paul usually talks about is the office of the evangelist. Y es muy interesante porque normalmente lo que Pablo habla después de la oficina del apóstol y de profeta suele hablar es de la oficina del evangelista. But he talks about one who works miracles. Pero habla Miracle workers. de aquellos que hacen milagros, los que operan milagros. And I believe that the evangelists saw more miracles, the New Testament evangelists saw more miracles than anybody except the apostle. Y yo creo que los evangelistas del Nuevo Testamento fueron los que más milagros vieron que cualquier otro, excepto los apóstoles. And I don't want to belittle or say anything that would detract from great men and women who have been evangelists like Billy Graham, who did not work in miracles. Y con ello yo no quiero menospreciar o hacer menos la gran obra de grandes hombres y mujeres de Dios que han trabajado como evangelistas, como Billy Graham, que ha sido un gran evangelista, pero que no se ha movido en milagros. I'll be the first to admit that he was a great man of God, a great man of integrity, still is, and has been one of the greatest evangelists the world has ever seen. Y soy el primero en admitir que él ha sido un gran hombre de Dios con gran integridad, lo sigue siendo, y ha sido uno de los más grandes evangelistas que jamás haya vivido. And yet, having said that, he still fell short in the sense of the New Testament model of evangelists moved in the miraculous. Pero aún así, él se quedó corto según el modelo del evangelista del Nuevo Testamento porque ellos se movían en milagros. So, I want to teach today Entonces, hoy quiero es enseñarle. about, first of all, everybody can pray for the sick. Primero que todo el mundo puede orar por los enfermos. I want to talk about the pendulum swing between classical Pentecostalism Y quiero hablarle cómo el péndulo va de un lado, desde lo que es el pentecostalismo clásico, who after the 48 healing revival, basically there was such an emphasis on the healing evangelist. que después de las sanidades, el avivamiento del año 48, hubo tal énfasis en el evangelista que sana. A. Allen, Oral Roberts, Jack Cole, and many, and they're all my heroes. A. Allen, Oral Roberts, Jack Coe y muchos otros, y todos son héroes míos. And it's true. Y eso es verdad. There really are men and women that God raises up who are in this office of an evangelist that has a strong gift of healing. Y es verdad, sí hay hombres y mujeres que Dios levanta, que están en esta oficina de evangelistas, que tienen un fuerte don de sanidad. T.L. Osborne, the numbers of people he led across the world to the Lord, it's amazing. T.L. Osborne, la cantidad de personas que él guió al Señor en todas partes del mundo es algo impresionante. Argentina was opened up in 54 through a healing evangelist. Argentina se abrió en el año 54 a través de un evangelista que se movía en I sanidades. believe it was Tommy Hicks. Creo que es Tommy Hicks. Anyway, but then there's a swing because it got to the point in some circles that unless you were the healing evangelist, you didn't believe a lot in healing that God would use you. Pero entonces después hubo un gran cambio. ¿Y por qué? Porque en ese tiempo se dio en cierto círculo que si usted no era un evangelista que se movía en sanidades, usted ni oraba porque no creía que Dios le podía usar en esa dimensión. And there was such an exaltation of these office gifts Y hubo tal exaltación de estos dones de ministeriales that many people in the
churches didn't believe God would use them. que muchas otras personas en la iglesia no creían que Dios los iba a usar a ellos. And I spent 17 years in the vineyard, Yo estuve 17 años en Vineyard and it was kind of a different emphasis. y allí era otra el énfasis. It emphasized not this office, Enfatizaba no esta oficina, but in trying to bring balance, sino en queriendo traer un balance. it emphasized that everybody gets to pray. Enfatizaba ahora que todo el mundo podía orar, God can use every Christian to pray for the sick. que Dios puede usar a todo cristiano para orar por los enfermos. This is true too. Y esto también es verdad. And it was an emphasis upon you can all learn how to get words of knowledge. You can all learn how to pray for the sick. Y el énfasis era, todos pueden aprender a recibir una palabra de ciencia, todos pueden orar por los enfermos. I've spent the last 32 years championing that message. Y yo me he pasado los últimos 32 años promoviendo ese mensaje. That God can use every one of you. Y es decir que Dios puede usar a cada uno de ustedes. And there's a brilliant, and if you may not be an apostle, prophet, evangelist, pastor, but I mean, if you're a pastor, teacher, Quizás usted no sea apóstol o profeta o evangelista, pero si usted es pastor maestro, the pastor teacher, by teaching his or her people, el pastor maestro al enseñarle al pueblo de él o de ella, though they may not be the healing evangelist or a person even with a strong healing gift, aunque ellos mismos no sean ese evangelista con el don de sanidades, ni él o ella misma tenga un don fuerte de sanidades, through the teaching of the word, a través de la enseñanza de la palabra, bringing understanding of the ways of God, like Moses said in Exodus 30:30, if I found favor in your sight, teach me your ways. trayendo entendimiento al pueblo, así como dijo Moisés en Éxodo 30:30, si he hallado favor ante tus ojos, dame entendimiento That I may know you. para que yo te pueda conocer. It's in understanding the ways of God that we can develop a greater intimacy with God. Es al entender los caminos de Dios que podemos desarrollar una intimidad mayor con Dios. It's in understanding the ways of God that we actually can increase our ability to hear from and see what God is doing. Es al aumentar nuestro entendimiento con Dios que aumentamos nuestra habilidad de poder ver y entender lo que Dios está haciendo. There is a connection. It's not heart versus mind or mind versus heart. Hay but una with- conexión, no but es, believing with our mind, understanding, and with our whole heart coming into revelation. hay una conexión, no es solamente el corazón versus la mente o la mente versus el corazón, sino es lograr que entre el corazón y la mente se conecten para poder entrar en el entendimiento. So as we teach as pastors, Entonces, según nosotros enseñamos como pastores, we can raise the water level of the experience of healing in our churches. podemos levantar el nivel de las aguas de la experiencia de sanidades dentro de nuestras iglesias. And you may say, well, that seems like that's taking away the sovereignty of God. Y usted me diría, bueno, pero eso suena como que usted le está quitando la soberanía a Dios. Well, I believe that God has revealed in His sovereignty His nature in Jesus. No, yo creo que Dios ha revelado su soberanía en su naturaleza en Jesús. And He sure had an openness toward healing. Y Él ciertamente estaba abierto a la sanidad. I believe that there's more we can see and more people can experience when they learn more. Yo creo que hay más cosas que vamos a ver, más cosas que vamos a experimentar a la vez que la gente entienda más. To that end, Y con ese fin, I have created he creado 3 different curriculums, and this is one of them. 3 currículos distintos, este es uno de ellos, It's Power to Heal. titulado Poder para Sanar. I have another one called Authority to Heal. It looks like this, a whole curriculum. Tengo otro currículo que luce así, que se llama Autoridad para Sanar. And Bill Johnson and I have a curriculum that's called Essential Guide to Healing. Bill Johnson y yo juntos tenemos otro currículo que se llaman las pautas esenciales para la sanidad. Well, most of the last 32 years has been on equipping the saints how to flow in the gifts of the Spirit. Y en la mayoría de los últimos 32 años ha sido cuestión de enseñar, de equipar a los santos para que se muevan en los dones del Espíritu. I believe in impartation, obviously I do. Yo creo en la impartición, obviamente que sí lo creo. But once a person receives impartation, they still need to know how to flow with God better. Pero a la vez que la persona recibe una impartición, aún así necesita saber cómo va a fluir con Dios mejor. So I stand before you not saying I'm the authority, but I'm a learner.
Y yo me paro delante de usted no diciéndole que soy una autoridad en este tema, sino que soy uno que está aprendiendo. I'm still learning. Yo sigo aprendiendo. I hope to keep learning. Y yo espero seguir siempre aprendiendo. And so I want to share with you Y quiero compartir con some of the ustedes things I've learned. algunas de esas cosas que he aprendido. I have a book called The Healing Breakthrough. Yo tengo un libro titulado El rompimiento de sanidad. Now I'm hoping while I'm teaching, they're going to put up two URLs. One is to a whole curriculum I created that's now offered at the Master of Divinity level at 3 seminaries on healing. Ahora, yo espero que en algún momento, mientras yo predique, pongan acá el URL que le da la información a currículos que yo he creado acerca de sanidad que se está utilizando ahora en 3 universidades a nivel de maestría en divinidades. It's the bottom one, healingcertification.com. Bueno, abajo está el sitio web healingcertification.com. I encourage you to write it down and go look at it. Yo le animo que lo anote y que luego vaya y lo mire. If you don't care about master's level credit, if you just want certification, you can get it, Si, and your people can get it there. si a usted no le interesa crédito formal a nivel de maestría, pero sí desea una certificación para usted y para su pueblo, usted lo puede adquirir allí. The reason why I created that La razón por la cual yo creé was eso these non-Christian, anti-Christian, anti-Christ healing modalities like Reiki and therapeutic touch was now in our hospitals, and insurance would pay for it, but they wouldn't, and they had more recognition in Christian healing. Porque hay ciertas modalidades que son anti-Dios, anticristo, como Reiki, que ahora se emplea en ciertos hospitales. Hay hasta compañías de seguros que pagan por eso, pero no consideran lo que es la oración cristiana. There's so much confusion in the church. As I've taught some of our schools around the world, I've had ordained Christian ministers come to me and say, I'm a master Reiki. I thought that was just an alternative Christian way of healing. Y hay tanta confusión que yo he tenido hasta ministros ordenados que han venido a mí y me han dicho, bueno, yo tengo una maestría en Reiki. Pensaba que eso era otra manera alternativa cristiana de ministrar sanidad. But when my lecture's over, they come up and said, I think I need deliverance. Pero cuando yo termino de enseñarle, que se me acercan y me dicen, uy, yo creo que lo que necesito es liberación. I say, you probably do. Y le dije, sí, lo más seguro que sí le haga falta. So there is confusion. Entonces sí existe confusión. And so I asked, why is it that they're getting such recognition? Pregunto, ¿y por qué será que a ellos le dan tal nivel de reconocimiento? And I was told this. Y a mí me dijeron esto. Both of those programs have a certification program you have to go through to be certified. You Christians don't have one of those. Porque ambos de esos otros programas tienen un proceso que usted tiene que cursar para ser certificado. Ustedes cristianos no tienen nada de eso. And I thought, we're going to change that. Y yo dije, pues mire, eso lo vamos a And cambiar. then once we do, Y a la vez que lo hagamos, if any hospital cualquier hospital allows Reiki or therapeutic touch but will not allow Christian healing, we have a basis of a lawsuit based upon discrimination based on religion. le van a permitir a las otras personas que vengan a hacer toque terapéutico o que hagan Reiki pero no permiten oración cristiana, tenemos entonces base para una demanda en base de discriminación a los cristianos. Now, I'm jealous for the testimony of Jesus. Yo soy celoso del testimonio de Jesús And I believe, y yo creo, I know y no es que lo crea, yo lo sé, the number one way that God glorifies his own name in the Bible is through what he does. que la primera manera en que Dios glorifica su propio nombre en la Biblia es a través de lo que Él hace. I did a word study in Greek and Hebrew on glory and how God's glory is revealed. Yo hice un estudio de las palabras en griego y en hebreo acerca de la palabra gloria y cómo es que Dios se glorifica. There's one major way, and the second is not even close to that number one way God does it. Hay una manera principal que Dios lo hace y la segunda ni se acerca ni se asemeja. It's by what he does, his signs and wonders, miracles and healings. He glorifies his name. Y es que primeramente Él se glorifica su nombre a través de lo que Él hace, señales, maravillas, sanidades, lo que Él hace. Now, Jesus, it's really interesting to look at John 14 through 16, Es muy interesante mirar a Juan 14, that 1 upper al room 16, discourse of Jesus. viendo ese discurso de él del aposento alto. The night before he's going to get captured
crucified in the morning. La noche antes de que él iba a ser arrestado, capturado al otro día en la mañana. It's very important message. Este es un mensaje muy importante. And running through this message Y mirando a lo largo de todo este mensaje, is this theme, es este tema, holiness. santidad. If you love me, Si me amas, you will obey me. me vas a obedecer. Revelation. Revelación. I will and the Father, we're going to come to you. Yo y el Padre vamos a venir a ti. If you abide in me Si habitas en mí and my word abides in you, y mi palabra habita en you can ti, ask for anything. me puedes pedir cualquier cosa. There's this thing about privilege, Hay cierta cosa con respecto al privilegio, authority, autoridad, asking, el pedir, but the asking is connected in context to the abiding. pero ese pedir está conectado en un contexto al que usted va a habitar. And out of this intimacy Y with God, partiendo de esta intimidad con one of the Dios, fruit of that is that He will demonstrate Himself to us. He will manifest Himself. He will communicate to us. uno de los frutos es que Él va a demostrarse, Él va a manifestarse, Él se va a comunicar con nosotros. And one of the things that the Holy Spirit is going to do Y una de las cosas que va a hacer el Espíritu Santo is take the things that the Father had revealed to Jesus, es tomar aquellas cosas que el Padre le ha revelado a Jesús, who said in John 5:19 and I think 29 or 21, somewhere in there, I can do nothing to myself, only what I see my Father do. Juan 5, 19 al 29, por ahí dijo él, yo no puedo hacer nada excepto lo que vea a mi Padre hacer. And those things that was revealed from the Father to the Son, Y aquellas cosas que han sido reveladas del Padre al Hijo, now the Holy Spirit's going to take that information and reveal it to us. ahora el Espíritu Santo toma esa información y nos la revela a nosotros. This is key. Esto es clave. 1 John 5:14 Primera de Juan 5:14. says, if we ask anything according to His will, we know that He has heard us. And if we know that He's heard us, we receive that which we ask. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, sabemos que nos escucha. Y si nos escucha, sabemos que tenemos lo que hemos pedido. This is important. Y esto es importante. The little phrase, Una frasecita. according to His will. Allí donde dice conforme a su voluntad. Now that's very different Ahora eso es muy diferente than praying, a orar if it's your will, at the end of the prayer. y decir si es que esto es tu voluntad al Because final de la oración. You never see one prayer for healing in the New Testament where that's a part of a healing prayer. Usted no va a ver ni una sola oración en el Nuevo Testamento que eso conforma parte de la oración. As a matter of fact, you don't see any prayers for healing in the New Testament that's not a command. Es más, usted no ve ninguna oración para sanidades en el Nuevo Testamento que no sea un comando. That's interesting. Y eso es interesante. Every one of them Cada una de that's ellas, listed. que allí está enumerada. Now, it doesn't mean it's wrong to pray prayers to God, asking God to do something, Y eso no es decir que es incorrecto hacer oraciones a Dios pidiéndole a Dios que Él haga algo in intercession, en intercesión a petitionary type prayer. o hacer una oración de petición. But the prayers that you see when it came to healing, these prayers of faith were commands. Pero estas oraciones que usted ve para sanidades eran oraciones de fe y eran comandos. So when it comes to faith, and by the way, I just love Apostle Jeremiah Maldonado's message yesterday Y le digo, about faith. y por cierto le digo, me encantó el mensaje del apóstol Maldonado ayer acerca de la fe. And I hope mine is complementary. Y yo espero que lo mío ahora sea un complemento. Faith, Pero la fe, there's a measure of faith, hay una medida de fe. and it's our faith. Y es nuestra fe. If you're going to prophesy according to Romans 12, according to the measure of your faith. Y si usted va a profetizar conforme a Romanos 12, usted va a profetizar conforme a la medida de su fe. And faith is also used as a word for what we believe, our Christian faith. That way, it's what we believe as a doctrinal system. Y la fe también se usa para definir lo que nosotros creemos como cristianos, nuestro sistema doctrinal. And our measure of faith can grow. Y nuestra medida de fe puede crecer. And there's ways that we can see our measure of faith grow by studying the promises of God, getting the word within us, and
Y sí hay maneras que nosotros